Buenas noches. Hemos vivido una tarde muy emocionante, sin duda alguna. Los católicos ya tenemos nuevo Papa, León XIV, y el mundo entero a su mayor líder moral. Popular Televisión les ha ofrecido la noticia en directo en un programa fantástico, enhorabuena a los compañeros, dentro de una programación especial de perfil informativo, siguiendo la actualidad. Nosotros, en el debate de la semana que viene, analizaremos con el sosiego y capacidad de análisis que da una semana de distancia ese nombramiento y la nueva etapa que se abre tras el pontificado de Francisco, a quien el nuevo Papa le ha dado las gracias. En este programa contaremos con el obispo de nuestra diócesis, José Manuel Lorca, y la presidenta de la Universidad Católica de Murcia, María Dolores García Mascarell. Será el jueves de la semana que viene. Pero hoy abordaremos un asunto distinto. Lamentablemente, cada vez con mayor actualidad y aunque no lo creamos, está muy cerca de nosotros un problema, una problemática: la salud mental de nuestros jóvenes. El reciente informe de la Fundación Atalaya desvela los problemas de salud mental que más afectan a todos ellos entre 15 y 29 años: la ansiedad, la soledad y la depresión. Y lo peor es que muchos de ellos no lo han compartido con nadie ni solicitan ayuda. Y eso que solo en la región de Murcia la red de salud mental atendió en 2024 a 85.000 pacientes, de los cuales 18.000 eran menores de edad, representando el 21% del total. Se trata, por tanto, de una realidad que interpela a familias y educadores, a la administración y a la sociedad en su conjunto. En el programa de hoy contaremos con expertos de primer nivel que nos ayudarán a comprender las causas, manifestaciones y posibles soluciones a esta problemática. Nuestro objetivo es ofrecer información clara y accesible para identificar señales de alerta y actuar de manera oportuna. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. La Cátedra de Responsabilidad Social de la UCAM ha celebrado durante esta semana una jornada sobre salud mental infanto-juvenil, en donde se ha abordado este asunto que les apuntaba inicialmente. Un asunto del que cada vez se habla más y eso que en gran medida sigue pasando desapercibido. Es un poco un iceberg que tenemos muy cerca de nosotros, del que podemos o no ser conscientes. De ahí que en este programa lo que queremos es evidenciar esa problemática, que podamos incluso echar una mano a quien lo necesita, porque son más personas de los que pudiera aparecer. En esta jornada ha contado la cátedra con expertos fundamentalmente de dos entidades muy relacionadas entre sí, que han presentado un informe. Me refiero a la Fundación Atalaya y a la Asociación GINSO, que es el Grupo de Integración Social, y cuyos responsables, director técnico nacional, se encuentra en este programa aquí en directo con nosotros, Carlos Benedicto Duque. Carlos, bienvenido, buenas noches, gracias. Hola, buenas noches por estar con nosotros en este programa. Y también el director clínico del proyecto Recurra GINSO, que es el psicólogo Javier Urra. Javier, bienvenido. Encantado de estar contigo y sobre todo con las personas que nos ven. Un placer que nos puedas acompañar estos minutos. Y Víctor Meseguer, que es el artífice de esas jornadas en donde se ha analizado esta cuestión, que si bien esta semana se ha abordado en el Congreso, de alguna manera la semilla para que pusiéramos en marcha este programa la apuntó precisamente Víctor hace varias semanas, hablando de otras cuestiones, y de pronto nos asaltó si existe problema de soledad entre los jóvenes, y nos quedamos un poco incrédulos cuando empezó a apuntar Víctor que sí que lo sabía, y hacía referencia precisamente al estudio de GINSO. Y yo, por arrancar, que son muchos de los temas que me gustaría hablar, he dado algunos datos sobre salud mental, problemas de salud mental. Uno de ellos es la soledad. En un mundo súper comunicado, interconectado como el nuestro, que uno en las redes sociales tiene no sé cuántos miles de amigos, ¿no? Que se pueda hablar de soledad
que un chico o una chica que esté en el instituto, esté en la universidad, sienta, sufra, padezca y tenga consecuencias mentales por la soledad? Parece un poco contradictorio, ¿no, Javier? Bueno, parece contradictorio, pero la vida es paradójica. Sí. Tenemos la impresión, pero es una impresión, de que estar conectado mandando WhatsApps, oye, pues te mantiene conectado, ¿no? Pero al final te entra soledad. En cambio, si estamos en un grupo, nos tocamos, debatimos, nos sonreímos, hemos almorzado juntos y tal, eso te llena. Es decir, ¿la tecnología llena el contacto del ser humano? ¿Lo vimos con la COVID? No. Sí. Hace falta el tacto es esencial en el ser humano. Decía Marañón que el gran instrumento de cualquier clínico es una silla, para estar junto al paciente y cogerle la mano. Y por lo tanto, posiblemente tampoco vamos a enseñar a los jóvenes que la soledad es importante. Para un señor de 67 años como yo, muchas veces cuando voy a un sitio quiero que me dejen solo. Pensar, estar conmigo, joder, no es tener obligación de estar hablando con todos. Para un chico de 14 años es esencial el otro. Y si el otro no te habla, no te transmite, no tienes para quedar con él el viernes, pues se va a empantallar, va a generar un personaje que no siempre se concilia con la persona. Por lo tanto, la red nos comunica. Ah, por cierto, en esta jornada maravillosa de la UCAM, qué buena universidad, qué buen ambiente, qué entrada tan estupenda. Ya te dice cómo tienes que ir vestido, ¿eh? Tonterías las menos, no confundamos, aquí se viene a estudiar. Y luego pues hemos tenido a Víctor Masaguer, que es un tipo que te organiza todo, que te lo lleva todo, pero se ve un muy buen ambiente entre los alumnos, se ve un buen ambiente entre los profesores, se ve un muy buen ambiente entre los alumnos y los profesores. Eso se capta viniendo de fuera. Y Carlos y yo estamos en muchas universidades españolas, internacionales, por lo tanto, enhorabuena, hemos estado con la presidenta, hemos estado con la rectora, hemos estado con José Luis. Yo no sé si, la verdad es que últimamente se habla mucho de los problemas de salud mental en la población general y ahora estamos hablando especialmente de los jóvenes. No sé si es porque se ha decidido abordar el tema o es porque han crecido los casos y hay que poner remedio. ¿Qué pasa de las dos cosas en realidad? Yo creo que probablemente ambas, ¿no? Que es una parte positiva, o sea que por un lado lamentablemente la prevalencia ha subido y los datos están ahí, objetivamente la incidencia de trastornos en población infanto-juvenil como la ansiedad, como la depresión, fenómenos un poco emergentes como es el tema de las autolesiones, esa incidencia está creciendo y la única parte positiva que podemos decir ahí es el hecho de que esté eclosionando una sensibilidad social mayor. Lo pongamos encima de la mesa, o sea, seamos capaces a nivel social de poder hablar más de salud mental infanto-juvenil y esperemos que eso de alguna manera revierta en una mejor adecuación de los recursos, en una mejor dotación y que al final podamos ofrecer a nuestra infancia y adolescencia, a nuestros menores, a nuestros jóvenes, pues una posibilidad de integración mejor y de bienestar más positivo, ¿no? Yo, fíjate, yo añadiría al buen criterio que planteaba Javier, esa interconexión permanente con las redes sociales. Yo cuando la hablo en clase con los alumnos me dicen, profe, eso se llama FOMO, Fear of Missing Out, miedo a perderse algo. Un miedo a perderse algo que toca la autoestima de los más jóvenes, no controlan su vida y eso lleva a la ansiedad, a la depresión, en definitiva, a no controlar sus vidas. Pero ojo, eso no le pasa a los jóvenes. Estamos hablando de jóvenes porque es lo que toca hoy, sí. Le pasa a los mayores. Yo vuelvo a esa introducción que hacía Javier, qué bueno es hablar, conversar, tocarse, hacer conversatorios, una palabra que hoy tampoco se utiliza, porque además los jóvenes viven en una auténtica montaña rusa. Ahí me recuerda al mito de Sísifo, que sabéis que lo castigaron, tenía que subir una piedra grande a la cumbre de la sierra, se caía, volvía a bajar, la subía. Pues es la situación en la que se encuentran nuestros jóvenes. Y luego, fíjate, yo planteaba, claro, yo no soy psicólogo clínico, ni psicólogo, ni tengo ni idea de psicología. Yo estoy acreditado por Ciencias Sociales. Y yo hablaba también esta mañana de que aquí tenemos un problema social y un problema sociológico. Es decir, si tenemos jóvenes que no tienen acceso a un empleo decente, a una vivienda digna, a compatibilizar o conciliar su vida laboral con los estudios, con el ocio,
son jóvenes enfermos, pero los enfermos no son ellos, somos los padres que le estamos dejando ese mundo. Es decir, eso evidentemente no es el trabajo de prevenir o tratar, que prevenir y tratar la salud mental es posible, pero también hay que promover la salud mental. Yo creo que Javier Urra, hay que decirlo con mayúsculas, es el mayor divulgador en materia de salud mental de este país, y eso se llama promover hábitos saludables. Y tenemos que insistir en eso. Yo alabo que los medios de comunicación, mira que yo normalmente no alabo vuestro trabajo, no pongan el foco siempre en los suicidios, las depresiones, todo lo negativo que pasa. Creo que tenemos que poner el foco en lo bueno que hay, en la cantidad de gente joven, maravillosa, con ganas de vivir, vital, que quiere hacer las cosas bien. Y tenemos que advertirles de peligro, tenemos que advertirles dónde están las líneas rojas. Ya insisto, Carlos y Javier llevan muchos años trabajando en este ámbito, en un trabajo nada fácil, muy complejo, pero tengo que reconocer, por lo que les conozco, que lo hacen con mucho éxito. Yo la verdad es que quiero apuntar, porque en efecto, que abordemos este tema no quiere decir ni mucho menos que hablemos de una juventud global y impliquemos, metamos en esa bolsa a todos, que tengan ese tipo de problemas o que los sufran, que los padezcan. Al contrario, además, tú hablabas antes de la universidad y yo vivo aquí dos cuestiones. Una, la promoción del deporte. Cada fin de semana hay 6.000 chicos y chicas que pertenecen a la universidad y que practican deporte, porque es un eje fundamental de la universidad. Y luego la promoción del voluntariado, desde Caritas, Manos Unidas, Proyecto Hombre, un montón de asociaciones con las que hay convenios, incluso en el extranjero, se promueve continuamente que se vayan a residencias de ancianos, o cuando hay alguna catástrofe como la Dana de Valencia, autobuses con chicos y demás, y el voluntariado se promueve. Son dos ejes fundamentales de esta casa, de esta institución, y bueno, yo en general habría que hablar de que yo creo que la juventud, me da a mí la impresión, ¿no?, por no criminalizar, ¿no?, o no hablar en general de esta circunstancia. Otra cosa es que dentro de esa realidad existe una población afectada y que hay que poner remedios. De todas formas, tú apuntabas, Víctor, decía, bueno, es que la sociedad, ¿realmente la sociedad de ahora es peor que la de antes? No. ¿Es más, o los jóvenes son más vulnerables? Porque yo creo, seguramente esa presión o esa tensión que tú tenías cuando tenías 20 años no era menor que o mayor que la que puedan tener ahora. Cualquier pasado no fue mejor, fue más joven. No fue mejor, eso es verdad, eso es nostalgia y nostalgia falsa. Lo que pasa es que tenemos que recuperar buenas prácticas. Yo he visto a Javier trabajar en Recursos Raginson y he visto ser afectivo, controlar las emociones, preocuparse por los chavales, dialogar con ellos de un tú a tú. Eso sí lo estamos perdiendo. No son los jóvenes, lo estamos perdiendo los mayores. Yo disfruto cuando visito con Carlos o con Javier un centro. Javier tiene una relación, pues te soy sincero, muy parecida a la que aspiramos a tener en la UCAM. Hay algo más allá del conocimiento, hay algo más allá de la técnica, que son las emociones, los sentimientos y cuidar del alma de nuestra gente. Eso es importante. Los jóvenes posiblemente no lo practican, pero no es culpa de ellos. Cualquier tiempo pasado no fue mejor. Javier, pero de eso, ¿quién más sabe, Javier? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Víctor. Primero, te agradezco las palabras. Segundo, yo conocí a Mingote, genial, y tuve una relación de amistad con Antonio Fraguas Forges. Sí. Y entonces Forges, un hombre culto, me decía, dice, joder, es que al final siempre nos parecen malos adolescentes porque hemos dejado de serlo. Este tiene esa nostalgia de... Y luego, claro, tú tienes que tener conocimientos, tienes que tener, oye, un aprendizaje, tienes que saber cómo hacerlo. Mira, ahora nos estamos planteando, Víctor, en nuestro centro, con unos casos mínimos, estadísticamente insignificantes, los niños adoptados del este de Europa no estamos consiguiendo el mismo éxito que con otros chicos. Y hay quien plantea que nosotros trabajamos con un sistema cognitivo-conductual, de cambio, de pensamiento, etc. Pero son chicos muy dañados en su vínculo, en su apego, pues porque su madre tomaba mucho vodka y acaba generando una lesión mínima cerebral y un síndrome de efecto alcohol, y entonces quiere querer pero no sabe cómo querer, pero tiene miedo. Joder, es complejo. Entonces tenemos que ver cómo mejorar. Ahora, Víctor, en mi caso no tiene mérito. Pues yo me voy muchas veces a las 3:30 de la noche. Y entonces esto es apasionante. Llega una chica el otro día y dijo, ¿usted estuvo el otro día por la noche? Digo, sí.
Dice, es que le vi, digo, pero no puede ser el señor Urra. Pero yo le miraba y era el bigote. Eso es cojonudo. Escúchame, Antonio, ¿qué me puedes dar tú más que eso? No me lo puede dar nadie. Entonces, vas con los niños porque dices, ¿por qué vas a las 3:30? Uno, porque duermo poco. Y dos, porque me interesas mucho. Pero, ¿y si estamos aquí y nos llaman del centro y nos dicen que se ha suicidado un niño? Es nuestro. No es un niño, es nuestro. Ese es el tema. Y por lo tanto, tú le tienes que poner pasión, vida, ilusión. Y cuando vas un día a La Rioja y vas por la calle y te para alguien, porque si no yo nunca me doy por enterado de que... ¿Se acuerda que yo estuve hace 4 años y que era un chaval complicado? Mira, mi mujer, y ya tenemos un niño. Pues eso te expande. Entonces, bueno, yo creo que... No creo que la UCAM tenga nada que envidiarnos, ni como familia, ni como criterio, ni como medios, ni como saber. Porque yo he visto ya a los chavales cómo entraban. Y luego estamos Carlos, Enrique, Domingo y yo atrás. Sí. Han salido todos los chicos, en fila. En fila no como en la mili que hice yo con 18 años. La inmensa mayoría han dicho adiós. Y la inmensa mayoría han dicho adiós, gracias. ¿Cómo se educa aquí? Bien. ¿Por qué lo sabe? Por eso. No hace falta más fonendoscopio. Me gustaría, la verdad, que identificar problemas y luego aportar sugerencias, ideas en positivo para quien nos esté escuchando, fundamentalmente las familias y los educadores, ¿no? A ver, una cosa es un problema puntual que puede tener cualquier persona en cualquier momento y que lo supera seguramente por sí mismo. Y otra cosa son problemas ya más crónicos, de mayor, donde tiene que intervenir algún profesional, ¿no? Tal vez habría que identificar cuáles son y echar una mano. En ese sentido, Carlos, ¿qué nos puedes aportar? Pues sí, yo creo que es muy importante diferenciar en esta etapa evolutiva, como es la adolescencia, que al final es una etapa de conflicto, de cierto conflicto que todos hemos pasado, de lo que puede ser algo normal, transitorio, de lo que puede ser ya un problema que puede indicar un inicio o cierta patología. Yo creo que el criterio fundamental es intensidad, duración e impacto funcional, ¿no? Es decir, una alteración emocional en un adolescente es absolutamente normal. Una alteración que se dilata en el tiempo, que dura ya un tiempo prolongado, de más de un mes, que no está sujeta a un suceso desencadenante identificable claro, una ruptura afectiva, un cambio de colegio, tal, que se mantiene, que tiene una intensidad de moderada a grave y durante un tiempo y que además tiene un impacto funcional porque no se quiere levantar, porque no descansa bien el adolescente, porque tiene problemas o no come, hay algo que nos indica que eso está siendo ya probablemente el inicio de un cuadro diagnosticable, ¿no? Yo creo que es sobre todo esa la principal diferencia, ¿no? A nivel afectivo, a nivel de ansiedad, hombre, si ya entramos en cuadros como por ejemplo las autolesiones o verbalizaciones, por ejemplo, de querer desaparecer, de querer, ya son síntomas que por sí mismos yo creo que ya pueden motivar por lo menos un interés, una comunicación específica de los padres con sus hijos sobre ese tipo de frases o verbalizaciones, o una consulta a un especialista, claro. Pero fíjate, a mí la palabra normal me genera mucha acritud. No me gusta. Porque además, todas las cosas, cada ser humano es norma de sí mismo. ¿Y quién soy yo para decir que alguien es normal o no lo es? Es decir, lo normal era un crío de 16 años que sea un rebelde sin causa. Yo me acuerdo de una madre que me dijo, mi hijo no vale para estudiar. No, señora, su hijo tiene la misma carga genética que Einstein. Eso, si hablamos de un cuadro, si hablamos de una patología, lo que sí le pido al resto de la humanidad es que se estén quietos. Eso lo tiene que decir un psicólogo clínico, que además tienen un protocolo que se llama DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Si no lo dice un psicólogo clínico, son criaturas normales, que no se los vaya... Mira, yo voy a contar, como hoy en esta universidad nos estamos abriendo todos, me voy a abrir yo. Yo a mi hijo hoy es director general adjunto de Abasco, la cooperativa más importante de este país después de Mondragón. Cuando tenías 8 años lo echaron del colegio, del liceo, porque tenía un trastorno de hiperactividad.
su madre llorando a lágrimas desconsoladas y yo fuimos al psicólogo. Y la psicóloga, que era una psicóloga junior, empezó a decir, claro, es que el crío hay que hacerle trampas porque pierde la atención, se aburre, esto, lo otro. Y hubo un momento que le dije, señora, esto es una enfermedad. Dice, sí. Digo, somos dos, el crío y el padre. Y yo hasta el día de la fecha he sobrevivido. Es decir, diagnosticar de un trastorno de salud mental lo tiene que hacer un psicólogo clínico con experiencia. Y lo demás son chicos normales que, como cuando nosotros éramos jóvenes, pues hacen todo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer también, pero normales. El problema es en detectarlo, Javier, ¿no? Porque, pero para eso están ellos. Sí, no, pero claro, pero primero tienen que encenderse alguien darse cuenta, alguien del entorno del chico o de la chica, ¿no? Y ahí está mucho, alguna vez lo hemos hablado, la importancia de las redes, ¿no? De las redes, no las redes sociales tecnológicas, sino si el chico o la chica pues está en un equipo de fútbol, o si está en una cofradía, o si está en un grupo de amigos de no sé qué, que pueden detectar qué es eso y ver un comportamiento, porque si encima es una persona muy aislada, pues es más difícil que alguien pueda detectarlo, ¿no? ¿Quién se da cuenta primero? ¿Y qué se hace? ¿Cuáles son los primeros pasos? Bueno, la lógica sería que es la familia. La lógica. Hay familias majas, razonables, con criterio, que están atentos, que se van el fin de semana, que con el hijo, que respetan a sus padres. Pero los padres vamos locos, con mucho trabajo, bien, no nos damos cuenta, pero la mayoría lo intenta. Entendemos. La mayoría lo intenta hacer bien. Yo qué sé, mi madre estaba en casa, mi padre trabajaba mucho y estábamos todo el día en Braumurillo, en la calle, centro de Madrid, con una bicicleta y con un balón. Salíamos a la calle, nadie tenía miedo de que te secuestraran, nadie creyera que alguien que cruzaba era un pederasta. Hoy hemos hecho una sociedad del miedo, de la angustia, y luego nos pilla el apagón sin pensarlo, la COVID sin pensarlo, la caída del muro de Alemania, y las Torres Gemelas. El ser humano no prevé. Bueno, yo creo que podemos transmitirle a los niños la esencia de la vida, ¿no? Que es el amor, que es el otro, que es lo que yo he creído captar hoy en la UCAM, ¿no? Que es el afecto, que es la fraternidad, que es... Oye, hoy se ha dicho muchas veces de un grupo de personas que estaban ahí con un cura que se llama Pedro y su grupo de jóvenes y otro que ha venido desde Madrid para organizarle todo tecnológicamente, que son muy complicados, el entorno que tienen, de payos, de gitanos, de drogas, Y hablamos ahora en el almuerzo y dice, yo es que no sé si consigo nada. Y yo le decía, la Guardia Civil está de tráfico en la carretera y muere mucha gente. Pero si no estuvieran, moriríamos más. Sí. Es esa labor. Y además, decía Víctor, lo ha dicho públicamente, no han pedido nunca nada a nadie. Y contaban un caso, y de una familia que le regala una Virgen de Fátima y luego descubren que hay una joya y les dicen, vamos a devolver vuestras joyas de la familia. Y entonces los hijos dicen, si mi madre os regaló, ese regalo es vuestro. Y de ahí se construye. Eso es noticia, eso es una noticia. Es una noticia, es gente buena. Eso es lo que hay que transmitir a los niños. Y hay que llevarlos a un hospital para que vean a niños enfermos que van a morir. Y hay que llevarlos con la abuela que tiene Alzheimer y no recuerda tu nombre, pero cuando entras te sonríe. Eso es amor. Eso no es inteligencia artificial, eso no es algoritmo, eso es el ser humano. Si explicamos a los niños las cosas, pues serán como nosotros, majetes. ¿Tú no eres majo? ¿Tú eres majo? Vamos a ver. ¿A ti te han hecho alguna vez una entrevista en televisión? Te la voy a hacer yo. Mira por favor a la cámara. A partir de hoy no puedes tomar a la cámara pescado o carne. ¿Qué dejas de tomar? ¿Pescado o carne? Si me pones en esa tesitura, al final termino mal. Porque yo no, esta es la fácil. Esta es la pregunta esta es la fácil. Sí. ¿Tú dejas de tomar pescado o carne? El pescado. ¿Eh? Pescado. Tú eres de carne. Sí. Rabo de toro. Sí, está bien. Vuelve a mirar a la cámara. Sí. Ya, mírenle, se le acabó la sonrisa. Mírenle, se le acabó la sonrisa. A partir de hoy, nadie te quiere. Nadie. Nadie te quiere. O pierdes la capacidad de querer. ¿Qué eliges? La verdad es que es complicado. Es complicado, sin duda alguna. Pero también es complicado otra cuestión, porque tú hablabas, No, Javier... pero contesta. Ah.
No sé, tengo que reflexionarlo ¿Qué está entrevistando antes. Tengo que reflexionarlo antes. Pero, mire, fíjate, Javier, hablabas de la Pero familia... escucha, te he hecho la pregunta esencial. Sí. O querer o ser querido. Al final, la última pregunta es... Fíjate, yo creo que es más importante querer. Poder querer. Bueno, eres un tipo generoso. Sí. Un tipo generoso. ¿Prefieres querer Sí. aunque no te quieran? Sí, porque si tú quieres, seguramente te terminan Y queriendo. en todo caso, el último Pero al día revés de- no. Y Carlos, la última pregunta de nuestra vida, si eres inteligente y la vida te da tiempo a pensar, es ¿para quién he vivido? ¿Para quién? ¿Para quién se emite este programa? ¿Para quién has trabajado tanto y te has preparado un guión? ¿Para quién? Para los que no vamos a conocer, jamás los vamos a conocer a ustedes, pero son los que merecen la pena. Entonces, yo creo que, hablando de patología, estamos siempre en el foco de yo, mí, me, conmigo. Coño, ayuda a los demás, que por cierto, te va bien para sentirte tú bien. Pero no es para que tú te sientas bien, sino porque hay que sentirse comprometido. Y esta jornada de la UCAM ha sido maravillosa, por el lugar, por el entorno, por el tipo de gente, por las empresas farmacéuticas, por la UCAM, por gente de la política, por la sinergia, por la buena voluntad de las gentes para decir, oye, mejoremos. Ahora bien, ¿habrá síndrome de Down? Hoy por hoy, sí. ¿Habrá autismo? Sí. ¿Podemos mejorarlo todo? ¿No? ¿Podemos hacer que la gente sufra algo menos? Sí. Sí. Javier, hablabas de la familia y fíjate, yo hablaba al principio de una contradicción, otra posible contradicción que igual para ti no lo es, pero por eso quiero tu opinión. A veces se dice, oye, es que a los chavales los llevamos muy estresados porque queremos que saquen buenas notas, además resulta que después de ir a clase van a clases particulares de inglés o de tal, pero es que además queremos que haga deporte y por tanto somos muy exigentes, hay que bajar el listón, hay que hacer la vida más fácil. ¿Qué hacemos al final? ¿Qué hace un padre al final? ¿Debe facilitarle las cosas a los chavales para hacerle la vida más fácil? ¿O al contrario, tiene que dejar que se equivoque, que sufra para que afronte mejor el futuro? ¿Cuál es mejor? ¿Se lo ponemos fácil o se lo ponemos difícil? Bueno, yo te diría solo una frase. Yo creo que hay que darles problemas para que lo resuelvan ellos. Porque es lo que se van a encontrar en la vida. Dale problemas, pero hombre. Y luego, pues todos queremos que el niño toque el violín y tal, pero joder, tampoco, déjale ser niño, déjale jugar, déjale perder el tiempo. Jugar. Jugar. Es una palabra mágica. ¿Cuándo es la última vez que has jugado tú? A que jugamos mucho. Y cuando llueve y sin que te vea nadie pisas un charco. Sí. Y tienes 58 años. Es que tú te imaginas a alguien normal que no tenga gestos de locura. Es que ese es un tipo anormal, un tipo perfecto. ¿Te imaginas un padre y una madre perfectos? Eso es acojonante. Carlos lo intenta hacer bien, su mujer lo intenta hacer bien. Tienen sus fallos, tienen sus problemas de pareja, tienen su amor, tienen su ilusión, tienen... Joder, y esa es la vida. Y entonces los hijos, bueno, cada uno lo ve como este programa, cada uno subjetivamente lo valorará de una manera. Esa es la riqueza del ser humano, la ternura, la capacidad. Es que somos capaces de matar, de tener sadismo, de dañar. Ahora, la mayoría de la gente, la mayoría de la gente es bondadosa. La mayoría de la gente, escucha la frase que te digo, yo doy conferencias por España y digo, ¿daríais la vida por vuestros hijos? Y se oye, a las mujeres, sí. Siguiente pregunta, ¿daríais la vida por vuestra pareja? Un silencio sepulcral. Uno al fondo dice sí, pero está acojonado. Pero lo que quiero decir es, ¿qué es el amor? Mira, ¿me dejas que te cuente una anécdota muy buena? En el centro que tenemos, que te gustó a ti tanto, tenemos un chaval que se llama Javier. Empezamos bien, es del Real Madrid, sigue muy bien. Y tercero, bueno, ahí ya... es síndrome de Down. Y entonces le hemos puesto un walkie. Va con el walkie hecho un campeón, es el que reparte los bocatas, lleva muchos años ya trabajando, es muy bueno. Y entonces lleva un día un blog. Y digo, ¿qué llevas ahí, Javi? Dice, pues, a mi amor. Digo, ¿me lo enseñas? Dice, claro, me enseño. Síndrome de Down, 28 años, monísima. Digo, jo, es guapísima, qué bien. Se lo guarda. Digo, oye, Javi, que llevas otra foto detrás. Dice, mi otro amor. Digo, hombre, Javi, eso no. Dice, no, mi amor, mi novia. Y detrás, mi abuela que ha muerto. Síndrome de Down. ¿Hace falta tener mucha capacidad intelectual para explicar lo que es el amor? Carlos, yo hablaba antes de redes, a nivel profesional.
porque muchas veces decimos, bueno, el especialista, ¿no? El psicólogo de la seguridad social, que te ve, porque la lista de espera para el psicólogo de la seguridad social es algo terrorífico. ¿Dónde debe estar el primer frente? ¿El médico de atención primaria es una persona que es capaz de detectar y darse cuenta, o que el familiar llegue, le hable y le cuente, o no? ¿Está preparado o no está preparado? Atención, los colegios, los centros de enseñanza, luego ya el especialista. ¿Qué criterios establecerías ahí para echar una mano y que se detecte lo antes posible? Pues es muy buena pregunta. O sea, evidentemente la capacidad de detección cuanto antes mejor. Y ahí, cogiendo el testigo que comentaba Javier, yo creo que tenemos que capacitar a las propias familias para empezar, para identificar, como estamos intentando hacer hoy también, algunos de los síntomas. A partir de ahí, la escuela. Es verdad que los profesores bastante carga tienen ya con su propia labor docente, ¿no? Pero la posibilidad de que un entorno tan controlado, tan regulado y donde los niños pasan tanto tiempo puedan identificar algunos de los síntomas que pueden ser relevantes es importante. Decía, los médicos de atención primaria, los pediatras, en el caso de los niños, pues por supuesto son un factor de detección fundamental en todos los factores de riesgo que pueda haber, pero es verdad que, también como comentaba Víctor, al final tienen que ser personal más capacitado, más cualificado, más especializado, ¿no? Y al final yo creo que la consulta del psicólogo o del psiquiatra, y especializados además en infanto-juvenil, porque no todos valemos para todo, es importante. Entonces, un primer punto, apunte o conducta grave que podamos haber visto, y enseguida yo creo que podemos consultar a gente especializada, en este caso psicología, psiquiatría del ámbito infanto-juvenil, sería importante. La presencia de un profesional en los centros de enseñanza es importante. Para mí absolutamente imprescindible, tanto que haya materias y asignaturas que enseñen a los niños a la gestión emocional, el reconocimiento emocional, en su propio papel de detección, incluso entre ellos mismos, ¿no? Y luego que haya un profesional integrado en los centros educativos es importante. Ya se están empezando a hacer algunas experiencias interesantes integrando equipos multidisciplinares que acuden a los centros escolares para ayudar a los profesores, para reintegrar a chavales que han tenido que salir en un momento dado del ámbito escolar por la propia patología y han tenido que estar en tratamiento fuera, y para ayudar a detectar casos de especial significación dentro del contexto escolar, ¿no? Yo creo que esa es una de las líneas, ampliar y a dotar de recursos de cara al futuro, ¿no? En los propios centros escolares. Claro, porque no se trata de que un niño sea maleducado o que sea un follonero, no es eso. Y si lo es, probablemente hay que ver qué está pasando, ¿no? Claro, antes comentábamos, o sea, probablemente la rebeldía es un síntoma absolutamente precioso de la adolescencia, ¿no? Cuando son tus hijos te afecta más. Pero eso es normal, efectivamente, que comentaba antes Víctor. Una conducta agresiva, mantenida o descontrolada, una crisis ya puede indicar una patología. Pero lo demás es normal. Hay que verlo, hay que trabajarlo, hay que dotar de recursos y hay que dotar de tiempo y espacio muchas veces a los propios docentes, ¿no? No, fíjate, eran dos cosas las que me gustaría plantear. Primero, la influencia de los padres es importante, pero es relativa. Quien más influye, esto saben ellos más que yo, en los chicos son sus pares, son sus iguales, ¿vale? Ahora, los padres sí que tenemos que estar atentos de cuando un chico se queja, es incapaz de resolver autónomamente sus problemas y se vuelve a quejar. Ahí es donde el padre tiene que hacer escucha activa. Me gusta mucho lo que ha dicho Javier. Estamos pendientes de qué piensan los telespectadores, pero igual no estamos pendientes de lo que piensa el vecino de al lado. Eso es muy importante. Y luego, mira, yo no entiendo nada de terapia cognitivo-conductual. Tú comentabas las nuevas generaciones, los nuevos alumnos. Esta generación es la menos formada, la menos preparada. Yo te voy a contar una experiencia personal, la que yo tengo en clase. Muchos años, cuando empiezo las asignaturas, lo que pienso el primer día de clase, los mataría. El segundo día de clase lo que pienso es, Víctor, cuando cierras la puerta de clase por dentro, esta gente está en tus manos, el futuro suyo está en tus manos. El problema no son ellos, eres tú. La palabra educación viene de educire, no meter cosas en la cabeza, sacarla, es un poco lo de la mayéutica y la madre de Sócrates, que era matrona. Cuando tú te empeñas en sacar algo bueno de la gente, Antonio, te lo juro, te doy mi palabra de honor, lo sacas. Ahora tienes que empeñarte. Y un grupo que de entrada es hostil, que de entrada no tiene interés, que está estudiando en la universidad porque le ha obligado su padre, su madre, pero si utilizas esa empatía, esa cercanía y le pones interés y él se da cuenta que le estás poniendo interés, lo que dice él es verdad, él no duerme.
Lo sé por Alfredo, que es un buen amigo común. Él no duerme. Él a las 5 de la mañana está arriba, a las 3 está en el centro clínico, está en Recurra, el centro residencial. Los chicos saben que se preocupa por ellos. Esa es la medicina. Esa es la medicina que a veces somos incapaces de practicar en nuestro entorno más cercano. ¿Qué queremos? Si el problema somos nosotros. Javier, ¿hay cosas concretas que pueden llevar a un chico o una chica a sufrir depresión, ansiedad o estrés? ¿Cosas concretas, específicas? Bueno, hay cosas que estamos estudiando que se heredan. Es decir, y la herencia es un tema que no se está tratando, pero que se hereda. Cardiológico, de cáncer, de depresión. Luego, si un niño no se siente querido por los iguales, es un término que has utilizado, Víctor, pues entonces la vida no tiene mucho sentido, porque tú ahora estás aquí, eres responsable de comunicación, de Popular Televisión, pero tienes una familia, tienes amigos, has vivido muchos momentos, un amigo lo perdiste, no se sabe por qué, y dejasteis de hablar. Eso es historia, psicohistoria. Un chaval de 14 años necesita ese apoyo y por lo tanto es muy vulnerable, como decía Carlos, en ese cambio. Segundo, tú quieres a alguien y te rechaza. Tercero, pues tienes un momento de deslealtad. Cuarto, la subjetividad. Porque todos los niños son igual de queridos. Yo pregunto en las conferencias, ¿se quiere igual a todos los hijos? Toda la gente dice, sí. Vuelvo a preguntar, ¿se quiere igual a todos los hijos? No me contestéis hasta que baje la mano. Digo, contestarme como hijos. No. ¿Cómo te sientes tú? ¿Eres el primero, el segundo? ¿Eres único? ¿Eres el hijo de 14? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Por qué hay gente que es muy resiliente? ¿Por qué hay gente que tiene una fortaleza de carácter y afronta el sufrimiento cara a cara? ¿Por qué hay gente que se quiebra? ¿Por qué hay gente que apuesta por ser víctima el resto de su vida? ¿Eso es compatible con poner normas en la casa? ¿Y que los hijos las cumplan? Las normas son necesarias. Son necesarias. Aquí hemos quedado para este programa a 1 hora, aquí estábamos, aquí se nos ha maquillado, aquí se nos ha puesto el micrófono. Esto es fundamental porque tú vives en sociedad, tú no puedes hacer de ti, y además las normas, esto es un estudio de televisión, por cierto, precioso, pero tiene unos límites. Si esto lo hacemos en la playa es un follón, no se sabe dónde grabamos, no sé a quién mirar. La norma no limita, genera seguridad. Otra cosa es que tú prohíbas. Por cierto, que el Quijote parece ser que se escribe en una prisión. Es decir, la imaginación sobrevuela una prisión. Lo que tienes que tener es creatividad. Lo que hay que dejar a los niños es jugar con las pequeñas cosas. Y hoy comentábamos en esta jornada, y lo comentaba Carlos, de sus hijos, que salieron a la calle y jugaron. Y dijo, joder, papá, mamá, es que hemos estado hablando los amigos. Claro, tú fíjate qué bonito. Hemos hablado en la calle. Pero bueno, ¿dónde hemos llegado para tener que hacer eso? Es decir, si hoy el AVE, cuando volvamos a Madrid, llega 10 minutos tarde, será un problemón. En la época de nuestros abuelos, ¿qué tardabas un Murcia a Madrid? ¿Por qué tanta prisa? 12 horas. 12 horas. Ahora, cuando salga del... Claro, habrá alguien que me diga, llevas 1 hora que te he mandado 2 WhatsApp y no me has contestado. Y yo diré, ¿y? Dices que era urgente, normalmente para el que te lo manda, no para ti. Quiero decir que hay que relativizar, que hay que priorizar, que es distinto que te digan que tu hijo tiene un sarcoma a que te hayan rayado el coche. ¿Te han rayado el coche? Pues ya está. ¿Tienes un seguro? No tienes el seguro, pues ya está, queda rayado si le da hasta un toque. Si quiere decirte que la vida también hay que ponerle un poquito de simpatía, de tono. Yo veo una sociedad muy quejicosa, muy victimista, muy del cliente siempre lleva razón, toda opinión es válida, hay gente que tiene opiniones de lo más disparatadas y la red permite, pues a veces a gente decir cosas. ¿Por qué hemos creado una fiscalía contra el odio? ¿Por qué hemos tenido que hacer que los maestros sean autoridad? ¿Por qué hemos tenido que hacer que los médicos sean autoridad? Eso es un mal síntoma de una sociedad que en general es sana. Ahora, ¿cómo me voy yo de la UCAM? 1, agradecido. 2, no me lo esperaba tan bien. 3, muy agradecido a Víctor. Y 4, joder, qué alumnos, qué majos. Porque naturalmente yo estaba allí donde van a por los bocatas a comer. Y me he puesto ahí como que estaba leyendo, parecía Dumbo. Y he estado escuchando sus conversaciones. ¿O crees que no? Dije, soy un cotilla social. Un amor de chicos, un amor. Es más, he sentido algo que no suelo tener, que es un poco de envidia. Envidia de ser un poco más joven para sentarme con ellos. Pero qué majos, qué conversaciones, qué... Joder,
Esto hay que transmitírselo y esa es tu función y es la que haces en el día a día. ¡Qué gente tan maja! ¿Por qué en miles de entrevistas nunca me han dicho dígame algo positivo a los jóvenes? Eso sesga la realidad. Dentro de esa realidad, lamentablemente, también hay malos tratos. Carlos, ¿qué hay más o qué te preocupa más? ¿Los malos tratos de los jóvenes a los padres o de los padres a los jóvenes? Es una doble realidad, ¿verdad? Es una doble realidad y a veces está vinculada, ¿no? Nosotros Sí. nos encontramos en nuestros recursos el fenómeno de la violencia filoparental, quiere decir, Sí. de hijos que agreden a padres, y a veces se encuentran que la dinámica empezó al revés, ¿no? Unos padres que no supieron hacerlo bien con los hijos y que hubo criterios de malos tratos. A veces no hablamos de malos tratos físicos, hablamos de todo tipo, de negligencias, de maltrato psicológico, y a veces se invierten los roles. Preocuparnos nos tiene que preocupar, por supuesto, los dos fenómenos, ¿no? Y yo creo que ahí, incluso las regulaciones, las nuevos, la LOPIBI como ley que puede regular la violencia contra la infancia y adolescencia, implica un montón de modificaciones en distintos marcos regulatorios, pero yo creo que ahí, quiero decir, la parte educativa, psicoeducativa que tenemos que tener con los adultos en cómo deben ser educados los menores es fundamental, pero también en la crianza enseñar la responsabilidad y enseñar lo que es un comportamiento aceptable con nuestros menores y lo que es absolutamente inaceptable. No todo vale. No porque sea mi padre puedo hablarle de determinada manera, no porque sea mi padre puedo llegar a levantarle la voz, la mano, normas que decíamos antes. Las normas son absolutamente indispensables en la crianza y los límites también. Entonces yo creo que ambos fenómenos los tenemos que atender en la misma medida. Bueno, eso en el caso del daño del uno al otro, pero a veces el daño es de un chico o una chica sobre sí mismo. Sí. Daño, por ejemplo, porque se causa autolesiones o daños pues porque tiene algún trastorno de la alimentación. ¿Y qué pasa en esos casos, en esas circunstancias? Pues ¿Y qué precisamente importancia le das dentro de lo que es ese sector de la juventud? Pues lamentablemente es uno de los fenómenos que más ha crecido, ¿no? El tema de las autolesiones. El hecho de que un menor decida o prefiera un sufrimiento físico a un sufrimiento psicológico, porque lo que hay detrás de eso muchas veces es una sustitución, es decir, no soporto el plano emocional, el sufrimiento emocional, y al final es más fácil hacerme un corte que focaliza mi atención sobre que emane sangre o el dolor físico que me produce y me libera de un sufrimiento emocional. Es como una válvula de escape, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y ya nos está indicando algo de decir, qué problemas y qué falta de capacidad tienen nuestros adolescentes fundamentalmente para aceptar un sufrimiento emocional, ¿no? Entonces, esa generalización que está habiendo de muchas de estas conductas autolesivas, que incluso han influido en que haya protocolos específicos de detección de estos fenómenos, incluso en el ámbito escolar y demás, es algo muy preocupante, ¿no? Las conductas autoagresivas han aumentado. Dotar a los menores de recursos emocionales para que puedan hacer otras válvulas de escape es fundamental. La comunicación es fundamental. Hablamos antes de la importancia de la comunicación de los padres. Los padres tenemos que comunicar desde la empatía, desde entender cómo se pueden sentir nuestros hijos. Lo que nos encontramos muchas veces son padres que rápidamente enjuician, porque lo haces, eres malvado, porque haces ese tipo de cosas, porque te comportas así, y además es decir, no lo están haciendo desde un cómo te sientes, es el juicio o la minimización, ¿no? Bueno, eso no es para tanto. Bueno, para él sí lo es, ponte en su lugar, y eso creo que nos falta también a los adultos. Pero fíjate, decir, yo voy a coincidir en todo con ellos porque todas las cosas son referentes y maestros en esta materia. Primera pregunta que me hago en voz alta, ¿qué lugar ocupa la violencia en la resolución de conflictos en el mundo que vivimos? ¿Miramos para Ucrania o para Gaza? ¿O para Estados Unidos? Complicado, malos referentes. Dos, el tema de las autolesiones, son un grito en el silencio. Son un grito en un silencio, es decir, gente que necesita ser atendida y la única forma de llamar la atención es autolesionarse. ¿Qué nivel de incomunicación tenemos para que la gente, para comunicarse, se inflija daño a sí mismo? Segunda pregunta que me haría, ¿qué valor le da esta gente a la vida? ¿Qué está pasando para que la vida valga tan poco para ellos? Mira, yo en los años 80 fui educador social en las prisiones, hace ya mucho tiempo. Trabajaba de educador social en el equipo técnico de la prisión.
Me acuerdo un día, año 84, 85, yo tendría 22, 23 años. Como educador pasé al despacho, entrevisté a un interno, un hombre que me acuerdo que no reconocí ningún trozo de su cuerpo sin tatuar. Le pregunté si consumía, me dijo, nos llamaban de todo, don Víctor, usted en este módulo pregunte mejor quién no consume. Bueno, empezó a contarme su película y en un momento veo que rompe a llorar. Un hombre mayor, me doblaba en edad, a llorar, a llorar. Y digo, ¿qué te pasa? Dice, es usted la primera persona que me ha escuchado en 10 años de cárcel. No quería otra cosa. No quería que le buscara un permiso ni la libertad condicional. Le había escuchado. Esa era la clave. Pues yo creo que yo por eso, mira, Javier está trabajando con Ginso en una escuela de padres en la Consejería de Política Social de esta comunidad autónoma. Hay que hacer eso, enseñarnos a todos. Es decir, tenemos la tendencia de buscar los problemas en los demás. Los problemas nunca somos nosotros, son los demás. Siempre hay alguien que se equivoca que no soy yo. Yo creo que hay que hacer evangelizar en el sentido de recuperar el alma, el afecto, la empatía, escuchar y sobre todo, mira, yo aquí si quieres me tiro piedras en mi tejado. Mi mujer muchas veces me dice, oye, ¿y si tú haces todo eso que haces por la humanidad, lo hicieras por tu casa, por tu hijo y por tu mujer? Lo dejo ahí. Javier, lo que pasa es que todo esto que estamos hablando... Escucha, ¿este programa lo ve tu mujer? Pero... Y Javier, si me ocurre una cosa, todo esto que estamos comentando, es posible que haya gente que nos esté viendo y que diga, eso le pasa al otro, claro, a tal vecino, pero esto conmigo no va porque yo me llevo bien con mi hijo, hago lo que tengo que hacer, le pongo tal, conmigo no va ese tema. Hay que ver qué cosas pasan por ahí fuera. Y tú le dirías, venga usted para acá, tenemos que hablar porque a lo mejor sí va con usted. Eso seguro que pasa muchas veces. Es decir, que no nos damos cuenta de que el problema lo podemos tener nosotros dentro o lo hemos tenido, ¿no? Yo creo que ni hay que ser paranoico, ni hay que creer que educar es una oposición que no vas a ganar, sino que es una etapa, como decía Carlos, la adolescencia es una etapa, oye, que dejas la infancia, no alcanzas la madurez, es compleja. Tú también lo has pasado, ¿no? Me parece muy bonito sentar a los hijos ahí, poner a los abuelos aquí y hablar. Claro, hay que pensárselo antes de tal, y decía a los abuelos, ¿te acuerdas cuando yo era como este? ¿Qué hacía? Joder, tú salías, matabas palomas, calla. Es decir, porque claro, ahora si ya sale un chaval y mata una paloma, es un sociópata, tal, pues es un problema. Y entonces dicen, y se ríen los padres, ¿no? Y dices, todo con un tono agradable de lo que es la vida, ¿no? Yo hoy he empezado diciendo agradecimiento a los que nos antecedieron, a los que nos continuarán y a los que convivimos. Ahora, hay que estar atentos a las sectas, a las bandas, a los problemas de identidad, a los problemas corporales de anorexia, a algunas cosas que nos pueden llamar la atención y hay que intervenir pronto, valiente, directo. A veces hay que hablarlo con la familia, a veces hay que ir a un terapeuta y a veces hay que irse a otra ciudad. Y si mi hijo se está metiendo en el mundo de la droga y no le veo solución, me cojo, me cambio de casa, pero merece la pena todo. Todo. O sea, a veces hay que tomar decisiones, pero como cuando tú te tiras al mar a salvar a una persona, valoras el riesgo, la resaca, no te tirarías. Más si no lo conoces. Hay una cosa que nace del ser humano también, que es la generosidad, el altruismo, el compromiso. Entonces, bueno, lo decía antes Víctor, yo creo que un hijo, hay que decirle una vez en la vida, una, dos es mucho. Daría la vida por ti. Y eso un hijo lo tiene que escuchar una vez. Y a partir de ahí, luego cuando el chaval de 15 años hace una tontería, hay que decirle, oye, cuando tú seas padre, que no te crees que queda tanto, ¿qué harías con un hijo como tú? Sí, hay que girar el tablero. ¿Sí? Pues naturalmente que en nuestro centro hay sanciones, con la puerta abierta. Y a veces los chavales dicen, pero es que a mí me gustaría correr por el campo de fútbol, que tú conoces, el de voleibol. No, si lo que quiero es que te autodomines. ¿Tú sabes el trabajo que hace el propio grupo de los chicos cuando alguien tiene un conflicto? Me acuerdo de un caso que era una madre única que venía de Orense, cogía un autobús, iba a Madrid, de ahí cogía otro autobús, iba a Villarejos Albonés, de ahí cogía otro y iba al centro de Tajo.
Y llego un sábado por la mañana y está en un grupo, 20 chicas y tal, y dice la chica, y cuando entré, dice, ¿por qué es una cabrona? La miro y dice, perdón, es mala. Digo, ¿tu madre es mala? Dice, sí. Dice, total, que todas las chicas... ¿Sabes por qué era mala? Porque le había traído un sujetador de color carne. Y a ella no le gustan los sujetadores de color carne. Yo me quedé callado. Y desde el resto de las chicas le dijeron, ¿tú crees que tu madre viene desde Orense para perjudicarte? Yo vi que la chica hizo crack. Ahí hizo el clic. Otra cosa es que no tiene esa sensibilidad de decir, joder, pues si no le gusta el color carne le voy a llevar otro color que hay. ¿Pero tú crees que viene? ¿Sabes? Esa es la subjetividad. Algún chaval que le hemos dicho, oye, y mi padre no me quiere, ¿no? ¿Cuántas cartas tienes ahí? 100. ¿100 cartas? Sí. ¿100 cartas? Sí. ¿Escritas por tu padre? Sí. ¿Tú dirías que no te quiere? Otra cosa es que no sabe quererte o tú no sabes cómo encajar. Son polos que se repelen. ¿Tú escribirías 100 cartas a alguien que no quieres? Y ahí es cuando el chaval de pronto dice, joder, no es un señor que paga dinero para traerme aquí y separarse de mí, sino es alguien que está... y acabo. Nosotros trabajamos con los chicos en el centro, pero con los padres en la clínica. Y yo les digo, no ganamos por pañuelos. Tienes 70 tíos de 17 años, el silencio se corta. Perdón, no os imagináis la de vuestros padres que lloran. Y soy, si se me permite, un poco cabrón. Me levanto y me voy. Y les he dejado diciendo, vuestros padres lloran por vosotros. Eso es eficaz. Eficaz es ayudar a otros niños, ayudarles. Es eso, no es ser mejor. Y de pronto el chaval dice, joder, me ha cambiado la visión. Mi padre es insufrible, pero me quiere. O yo soy insufrible, pero le quiero. Y entonces llega un día que los ves que se dan un abrazo y dices, joder, mereció la pena. Javier ha hablado antes de las redes sociales y de la comunicación online. Y yo no sé, Carlos, si piensas que es una realidad imparable que seguramente se aceleró mucho, para mal, en mi opinión, con el tema de la pandemia, de tener que usar los chavales en los colegios y tal, estar ahí enganchado continuamente. Y ahora se quiere echar freno. El Gobierno de España ha sacado alguna normativa para limitarlo, también la comunidad autónoma, 2 horas en ciertos niveles de poder usar medios digitales en clase, en otras solamente una, no mandar tareas en casa que requieran de utilizar las tabletas, precisamente para no derivar por ahí de manera imprescindible, no utilizar a nivel educativo algo que se parezca a videojuegos y demás, para no fomentarlo. Porque se fomenta, se usa, en vez de relacionarse más, seguramente hay mayor aislamiento. Se ve como una herramienta además de acoso, el ciberacoso que cada vez crece más, y además parece hasta que se disfruta grabando y compartiendo. Hay una satisfacción a esas edades, oye, mira qué protagonista soy, qué importante soy, que tengo esto en mi poder y lo comparto y te hago ver que lo comparto. Pero claro, tampoco se pueden poner puertas al campo. No, es una realidad complicada que habrá que vigilar también, ¿no? Eso es. Yo creo que ahí es uno de los grandes desafíos que hay, ¿no? Hasta qué punto podemos controlar o regular esa puerta al infinito que tiene cualquier menor, que además está en un proceso madurativo y que con un teléfono puede acceder a cualquier tipo de información o de contenido, ¿no? Yo comentaba hoy en la jornada por la mañana, ¿no? El otro día cuando hubo el apagón a nivel estatal, ¿no? Cómo enseguida fueron fluyendo determinados tipos de información que llegaban a los adolescentes, ¿no? Que los adolescentes al final estaban convencidos de que íbamos a morir muy pronto, porque esto era un ataque ya organizado y tal, y con una fuente de estrés importante. O sea, el contenido debe estar regulado. Es verdad que habría que separar muy bien lo que puede ser un contenido, un uso pedagógico dentro de un contexto escolar, controlado, regulado, a lo que nosotros como padres no estamos haciendo, yo creo que ahí adecuadamente, en cuanto a darle un teléfono sin ningún control parental a un crío a una edad de 10 años. En España está constatado que el primer acceso a la pornografía en menores está en torno a los 10-11 años.
para mí es una auténtica brutalidad y está demostrado que eso incide claramente en el desarrollo en cuanto a la parte psicoafectiva y sexual de nuestros adolescentes. Y luego podemos tener incluso que eso influya en la incidencia de las agresiones sexuales que estamos viendo, los incrementos que nos informa la Fiscalía. Entonces hay que regular el contenido. La salud mental de nuestros adolescentes no puede estar tampoco en manos de influencers o gente que no tiene ninguna capacidad, pero que al final nuestros adolescentes acceden y creen que realmente lo que les están diciendo ahí es un consejo de bienestar estupendo y que van a ser más felices si hacen según qué cosas. La forma, no la sé. Ojalá pudiera aportar más, pero sé que es complicado cómo regulamos eso. Pero ya hay gobiernos que lo están haciendo. Por cierto, es muy curioso cómo hoy también veíamos que en Estados Unidos, gente de Silicon Valley, ¿no?, los máximos directivos de Silicon Valley ya están llevando a sus hijos a colegios en el que está prohibido el uso de pantallas, de teléfonos, etcétera, etcétera. Bueno, probablemente por algo será, ¿no? Yo creo que quizá tenemos algo, o no sabemos algo, o tenemos que hacer algo en ese sentido aquí también. Javier, un último mensaje, nos tenemos que marchar ya. No sé si a los padres o a los educadores. ¿Cuál? Bueno, el último... Algo que les sirva, que les sea útil. Bueno, el último mensaje que yo trasladaría como abuelo que soy es una frase que oí que es muy buena, no es mía. Quien educa a sus hijos, educa a sus nietos. Y yo que estoy pues con mis nietos, y otro día estaba en San Juan de Alicante, pues con mi nieto de 3 años, haciendo ahí un castillo para que el mar no lo derribe, pues disfrutar de los hijos. ¿Tienen problemas? Sí. ¿No duermen? Sí. ¿Hay que llevarlos al pediatra? Sí. Luego llega el novio o la novia, sí. Luego hay problemas de orientación sexual, también. Luego, joder, sí, siempre es un conflicto. Pero es que vivir, decía Woody Allen, me gustaría ser cualquier otro. Es decir, ya vivir es un conflicto. Ah, por cierto, me has hecho una pregunta, pero te voy a contestar de otra. Qué buena entrevista has hecho, qué bien preparada, qué de temas nos has permitido tocar. Y eso es muy de agradecer también por el entrevistado y por quienes te ven. Por lo tanto, enhorabuena, si me lo permites. Muchas gracias. Me encanta que os vayáis contentos de Murcia. Yo me quedo con lo que ha dicho Javier y con una frase de José Antonio Marina. Para educar a un niño bien, hace falta la tribu entera. Sí, y el papel del abuelo es fundamental si vive. Sin duda. Víctor, se ha hecho con las jornadas, yo estoy seguro que te llevas deberes. Sí, nos llevamos deberes y magnífico. No tengo ni idea, pero seguro que te llevas deberes. Pues nos llevamos 2 deberes. Una, hacer posible que Murcia, el próximo año, cuando hagamos el tercer congreso, tenga los mismos recursos que Javier, que Carlos tienen en Madrid. Un centro residencial y una clínica de día. Y 2, hemos firmado un convenio entre la UCAM y la Fundación Atalaya para promover sinergias entre la universidad y esta entidad que tiene más de 1.500 empleados para que nuestras gente que son egresados de psicología clínica puedan aplicar los conocimientos y aprender el oficio y trabajar de verdad untándose las manos de barro humano, para que aquellos chicos que en criminología están interesados por la justicia juvenil hagan también una maestría y puedan incorporarse. Mira, hoy había en el Congreso, estaba Ginso, estaba Atalaya, estaba Diagrama, estaba Cepaín, estaba Fundación, lo dejo ahí. Estaban entidades, estaba 11, estaban entidades que a nivel regional emplean más de 20.000 personas de criminología y psicología clínica. Qué bonito. Bueno, pues deberes. Deberes. Y nada, ha sido un placer. Mucho. Javier, muchísimas gracias. A ti. Por estar aquí, y exactamente igual, Carlos. Víctor, un placer, como siempre, contar contigo. Me alegro de la estancia aquí en la región de Murcia. Y somos ya fijos discontinuos. Sí. Y de la mano de Víctor, casi fijos. Fichados ya. Yo soy su fan número 1. Estupendo. El de ellos. Volveremos el próximo jueves con todos ustedes aquí mediante. Muchísimas gracias por atendernos y muy buenas noches.